El sistema nervioso autónomo, ¿qué dos tipos teníamos? ¿Alguien se acuerda cuáles son? Todavía no estoy compartiendo pantalla, ojo. El sistema nervioso simpático y parasimpático. Exactamente, teníamos el sistema nervioso autónomo simpático y lo que vendría a ser el parasimpático, correcto. Bien, cada uno tenía sus neurotransmisores correspondientes. Como digo, todavía no estoy eh, poniendo pantalla, estamos haciendo nada más un avance. ¿Se acuerdan cuál es? Cada uno de sus neurotransmisores. Sí, simpático es noradrenalina y parasimpático es acetilcolina. Disculpa, ¿podrías repetir Black Sammy? Se quedó pasmado mi computadora. Sí, sí, sí. Simpático, noradrenalina y parasimpático acetilcolina. Exactamente. Entonces vamos a ver. Ahora sí, listo. Ya pude establecer la conexión normal. Entonces, vamos a tener dos, el simpático y el parasimpático, que dentro del simpático está lo que es la noradrenalina y el parasimpático lo que vendría a ser la acetilcolina. Vamos a hacer esta clase, al menos creo que la mayoría de acá ya ha tenido esta sesión, entonces la clase no va a ser muy tardada. ¿Por qué? Porque básicamente es un recordaris de lo que ya hemos estado viendo, pero un poco más a profundidad, ya no de manera de resumen, sino en una manera mucho más larga. Entonces, como estaba comentando, vamos a ver lo que es sistema nervioso autónomo. Vamos a volverlo a ver porque creo que ya los que están en esta reunión ya lo han visto. Al menos lo han visto en manera de repaso, o sea, algo súper rápido, pero vamos a verlo ya en una manera un poco más pausada, un poco más calmada. Entonces vamos a trabajar en ello. Denme un segundito para compartir mi pantalla. Mientras, dentro de los mensajes del chat, pónganme, ¿cómo se llama? Dentro del, dentro del chat, me van poniendo qué fármacos recuerdan, por ejemplo, de la farmacología del sistema nervioso parasimpático, del parasimpático. A ver, ¿qué fármacos se acuerdan? Y me ponen si era un agonista o un antagonista colinérgico. Bien, por acá alguien me pasó, Sofía me pasó pilocarpina, agonista colinérgico. Perfecto, la pilocarpina vendría a ser un agonista directo o indirecto, Sofía, ya que lo pusiste como ejemplo. Correcto, directo. ¿Alguien más que quiera hacer otro ejemplo de algún fármaco del sistema nervioso autónomo colinérgico? Puede ser un agonista, un antagonista, ustedes lo ponen. ¿Alguien más? Atropina. ¿Agonista o antagonista?
La atropina sería antagonista. Correcto, sería un antagonista. Ujú. Correcto, muy bien. Un momentito, chicos. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Neostigmina. Dicen por acá, antagonista. Ya, antagonista. La neostigmina. La neostigmina es un antagonista, ¿verdadero o falso? Antagonista. Ah, ya, antagonista de acetilcolinesterasa. Ya, vendría a ser un agonista colinérgico que inhibe a la acetilcolinesterasa. Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, ahora sí ya me voy a dejar compartir correctamente. Entonces, dentro de lo que es farmacología, vamos a volver a la punta en el que estábamos. Este punto se los voy a compartir esta semana para que lo tengan. Esto fue lo que vimos de farmacocinética, farmacodinamia. Ahora sí, vamos a ver lo que es farmacología de lo que vendría a ser el sistema nervioso autónomo. Entonces, como bien habían dicho dentro de la farmacología del sistema nervioso autónomo, vamos a ver que existían dos grandes grupos. Para esto hay que recordar un poco lo que vendría a ser dentro de la farmacología del sistema nervioso autónomo. Tenemos que recordar cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, tenemos lo siguiente que sucede. Nosotros tenemos que todo es comandado pues por nuestro cerebro. Este cerebrito que tenemos lo que va a realizar es lo que es los neurotransmisores, que estos neurotransmisores, pues al unirse a un receptor, van a desencadenar lo que es una respuesta fisiológica, ¿no? Una respuesta fisiológica. Entonces, cada receptor, pues obviamente va a depender del sistema que estamos hablando. Si hablamos del sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, ¿qué neurotransmisores tenía? Ya, neurotransmisor, la acetilcolina y qué receptores del parasimpático. Muscarínicos y nicotínicos. Exactamente, muscarínicos y nicotínicos. Correcto, entonces vamos a ver acá que el parasimpático, ratito, no sé por qué está tan lenta, ya. Muy bien, dentro del parasimpático tenemos lo que tenemos lo que vendría a ser, así, ya está. Ahora sí, ya está. Dentro del parasimpático tenemos lo que es pues la acetilcolina y este tiene dos tipos de receptores, tanto el receptor muscarínico, que lo vamos a ver, muscarínico, como lo que vendría a ser el receptor nicotínico. Vamos a ver las subdivisiones después. Al sistema parasimpático también se le denomina como colinérgico y de ahí tenemos pues lo que es el simpático, que dentro del simpático, ¿quién es un neurotransmisor? La noradrenalina. Exactamente, noradrenalina. Dentro de la noradrenalina
dentro de lo que es noradrenalina, tenemos en el simpático lo siguiente. Tenemos receptores de qué tipo. Exactamente. Receptores alfa y receptores beta. Otro tipo de nombre para el simpático vendría a ser adrenérgico. Entonces tenemos que cada uno emite una respuesta distinta. También tenemos que saber que existen fármacos que son, como les dije, de cada grupo. Va a haber fármacos agonistas y van a haber fármacos antagonistas. ¿Sí? Antagonistas. Hay ciertas preguntas que el docente hace en algunas ocasiones que no le pone como agonista, sino que le pone como algo así. Para los agonistas le pone como mimético y los antagonistas como lítico. Ha habido algunos casos que lo ha presentado así, como por ejemplo, le puede poner tipo simpático mimético. Entonces ha venido que en algunas ocasiones ha puesto así simpático mimético, y lo que se está refiriendo es que si tiene la terminación mimético se refiere a un agonista del simpático, un agonista adrenérgico, un agonista del simpático. Mientras que de ahí el lítico, si yo por ejemplo le pongo tipo le pongo tipo parasimpático lítico, ¿a qué me estaría refiriendo? Si tiene la terminación lítico. Exactamente. Se referiría pues a un antagonista del parasimpático o un antagonista colinérgico. Entonces vemos que pueden ponerte todos estos nombres y tú no tienes que dudar. Si yo te digo un simpático mimético, hablo de un agonista del simpático, agonista del enérgico. Si yo hablo de un parasimpático lítico, hablo de un, como dice la terminación lítico, hablo de un antagonista. Y otra manera de poner al parasimpático es como colinérgico. Estamos hablando de un antagonista colinérgico. Entonces, como vemos acá, pueden ponerte de diversos nombres y no te vayas a asustar, porque básicamente es lo que te están pidiendo, es eso que te digo. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Perfecto. Sofía me dice que sí, el resto, Samantha también. Bien, entonces vemos que esto, bueno, ya más o menos es para que ustedes también tengan conocimiento un poco de terminología, si en caso el docente llegara a preguntarles, y ustedes obviamente no van a saber qué hacer, ¿no? Entonces tenemos que más o menos tomar en cuenta. Entonces, también como parte introductoria tenemos que saber, hay entonces vamos a tener que tenemos nuestro lindo botón presináptico. Recuerden que todo esto es parte del sistema nervioso. O sea, nosotros tenemos un botón presináptico. Este botón presináptico, pues es el que va a transmitir los neurotransmisores. Entonces, este botón presináptico que va a transmitir los neurotransmisores tiene que llegar hasta lo que conocemos como un tejido efector. Entonces, en este tejido efector es donde se va a encontrar ¿qué cosa? El receptor
de lo que libera ese botón presináptico, ¿no? Imaginemos que yo tengo, pues obviamente este botón presináptico va a tener sus vesículas con el neurotransmisor ahí dentro, este es el neurotransmisor, y estas vesículas van a ser liberadas ¿a dónde? ¿Cómo se llama este espacio que está entre el botón presináptico y el tejido efector? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Es el espacio sináptico. El espacio sináptico. Exactamente, esto de acá se llama el espacio sináptico. Entonces, nosotros vamos a tener que en el espacio sináptico se va a liberar el neurotransmisor y este neurotransmisor va a tener que llegar hasta su receptor, en donde en el tejido efector, para desencadenar lo que es una respuesta. Obviamente, posteriormente se va a lo que es metabolizar, o sea, transformar en otros compuestos, esto se llama metabolismo, y ya ese ya no va a tener el mismo efecto pues sobre el tejido efector. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de un fármaco, vamos a copiar esta imagen de nuevo en la otra hoja para más o menos explicarle. Copiar. Si yo les hablo, por ejemplo, así, sin que ustedes me sepan, si yo les digo que es un fármaco que aumenta perdón, un ratito, que aumenta lo que es la biosíntesis, si aumenta la biosíntesis, ¿qué vendría a ser? ¿Agonista o antagonista? Si aumenta la biosíntesis del neurotransmisor. Agonista. Exactamente, es un fármaco agonista porque va a permitir que haya más neurotransmisor. Entonces, al haber más neurotransmisor va a haber más respuesta fisiológica. Entonces va a ser un agonista. Y obviamente por naturaleza, si disminuye la biosíntesis, vamos a tener que es un fármaco antagonista. Listo. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un fármaco que aumenta, si hablamos de almacenamiento, si aumenta el almacenamiento, ¿es un antagonista o un antagonista? O sea que lo guarda el neurotransmisor de nuevo en el botón presináptico. Díganme. Antagonista. Exactamente. Entonces, si aumenta lo que es el almacenamiento, vendría a ser un fármaco, aumenta el almacenamiento, es un fármaco antagonista. Y si disminuye el almacenamiento, es un fármaco agonista. Si yo les hablo, por ejemplo, de que este es un fármaco que aumenta la liberación del neurotransmisor, o sea, hace que se libere con mayor facilidad, tenemos que es un fármaco agonista o antagonista. Agonista. Exactamente. Si aumenta la liberación, vamos a tener que el aumentar la liberación me va a dar la respuesta de que haya un poco más de neurotransmisores en el espacio presináptico, perdón, en el espacio sináptico, y la liberación pues obviamente es un fármaco agonista. Y si yo disminuyo esta liberación, vamos a hablar de lo que es un fármaco antagonista. Listo, antagonista. De ahí, si yo les hablo que este fármaco metaboliza el neurotransmisor y yo te digo que aumenta el metabolismo del neurotransmisor, ¿vendría a ser un antagonista o un agonista? Antagonista. Antagonista, correcto. Entonces, si aumenta, por ejemplo, en este caso, el metabolismo del fármaco, con aumentar el metabolismo se refiere a que se inactiva fácilmente, entonces este aumento del metabolismo va a generar lo que es una respuesta antagonista porque va a disminuir la cantidad de neurotransmisor y obviamente pues va a permitir que sus componentes de este no tengan la potencia de una respuesta, ¿no?
y si disminuye el metabolismo, o sea, hace que se quede más tiempo ahí, vamos a tener que es un fármaco agonista. Ya está. Entonces, básicamente eso es lo que puede llegar a preguntar. Talía, pero ¿cómo puede preguntar eso? Es lógica. Por ejemplo, si yo te pongo lo siguiente. A ver. Un ratito vendría a ser, por ejemplo. Un fármaco que yo les pueda decir podría ser. Ya está. Creo que la mayoría de nosotros conoce bastante bien lo que es el Botox, que es bueno, usualmente en la actualidad lo usan pues como cosmético, pero el Botox en realidad es la famosa toxina botulínica, que es producida por por la bacteria que produce pues, botulismo, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, la toxina botulínica, recuerden que no todo fármaco es bueno, porque hay fármacos que también se usan pues como drogas recreativas, entre otros. La toxina botulínica, en este caso, lo que hace es aumentar el almacenamiento. ¿El almacenamiento de qué? El almacenamiento de acetilcolina. Eso es lo que hace la toxina botulínica. Entonces, ¿qué tipo de fármaco sería? Sería un antagonista colinérgico. ¿Un qué? Antagonista colinérgico. Exactamente, sería un antagonista colinérgico, correcto. Ahora, si yo tuviera y les dijera, por ejemplo, las anfetaminas, que son drogas recreativas, si yo hablo de anfetaminas y estas lo que hacen es liberar, ¿no? Las anfetaminas liberan noradrenalina, ¿qué tipo de fármaco sería? Agonista adrenérgico. Exactamente, un agonista adrenérgico. Correcto. Agonista adrenérgico. Si yo hablo de, por ejemplo, la fenil. Si yo hablo, a ver, de otro, mm, ya. Si yo hablo, por ejemplo, de la cocaína. La cocaína lo que hace es liberar también noradrenalina. Entonces, ¿qué sería también? Agonista. ¿Agonista qué? Adrenérgico. Adrenérgico. Ahora, con lo que les había enseñado acá de las terminaciones de mimético y lítico, ¿qué otro nombre le podrían poner al antagonista colinérgico, por ejemplo? Parasimpático lítico. Parasimpático lítico, exactamente. Parasimpático lítico. Y por ejemplo, al agonista adrenérgico de ahí. Simpático mimético. Simpático mimético, exactamente. Entonces más o menos ya van entendiendo que les pueden poner de esa manera. Como tal, ya te pueden poner en tu examen. Ha habido algunos exámenes en los que el docente, o incluso en sus tareas dentro del cuaderno, en los que te ponen ciertos ejemplos y tú tienes que poner si es agonista, antagonista y de qué tipo, colinérgico, adrenérgico. Si no encuentras tu respuesta ahí, tienes que buscar pues si puede estar con la terminación lítico y mimético. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Clarísimo, dicen ya, perfecto. De ahí de eso vamos a ver pues ahora sí lo que es transmisión colinérgica
que acá ya nos vamos a centrar bastante en lo que es simplemente el parasimpático. En la transmisión colinérgica vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo se forma la acetilcolina. La acetilcolina se forma en el botón presináptico, pero ¿qué componentes tenía? Colina y acetil-CoA. Exactamente, tenemos lo que es acetil-CoA más la colina. Correcto, Samantha. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos acá nuestro lindo botón presináptico. Le voy a poner BB para que más o menos vean ahí. Y acá pues va a estar el acetil-CoA más la colina. Se unen ambos y van a formar lo que es la acetilcolina. La acetilcolina va a ser liberada al espacio sináptico. En ese espacio sináptico ya va a unirse a los receptores del tejido efector que tenga, pero se va a unir a los receptores, acá está, pero no puede permanecer por siempre en el espacio sináptico, sino habría una sobreestimulación. Entonces vamos a tener que esta acetilcolina se va a degradar gracias a ¿quién? Acetilcolinesterasa. Exactamente, gracias a la ACE, que es la acetilcolinesterasa. Colinesterasa. Y lo va a degradar en dos. ¿En qué? Colina y acetato. En acetato, correcto. Y en colina, que va a regresar al botón presináptico para seguir formando más acetilcolina. Entonces vemos que se degrada en dos. Entonces ahí está más o menos. ¿Ha llegado alguna vez a preguntar síntesis de acetilcolina? Sí, sobre todo la fase de degradación. Entonces, por si acaso, también ahí está la fase del metabolismo, que es gracias a la acetilcolinesterasa. Entonces vamos a ver ahora sí los receptores, que es lo que nos compete. Dentro de los receptores habíamos dicho que habían pues los que eran los nicotínicos y otros que eran los muscarínicos. Vamos a empezar con los nicotínicos, que a su vez tenían dos más. ¿Se acuerdan cuáles eran? Los musculares y nerviosos. Exactamente, los musculares y los nerviosos. Listo. Dentro de eso, de los musculares, hablamos de qué tipo de músculo, esquelético liso. Esquelético. Esquelético, correcto. Hablamos del esquelético. ¿Y qué respuesta genera cuando se activan? Contracción, correcto. Generan lo que es contracción muscular. Muy bien. Por otro lado, los nerviosos vamos a tener que pues obviamente se encuentran en las neuronitas postganglionares después del ganglito epífisis. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que generan? Aumenta el impulso nervioso. Exactamente. Van a aumentar el impulso nervioso. Ok, ya tenemos en claro qué hacen los nicotínicos. Y ahora nos tocaría ver lo que son los muscarínicos. Entonces vamos a ver en el 2, vamos a ver los muscarínicos. Dentro de los muscarínicos tenemos de diversos tipos. Tenemos, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los muscarínicos? 5. 5 tipos, correcto. Exactamente, del M1 al M5. Entonces, vamos a ponerlo. Ay, perdón, chicos, estoy un poquito mal de la garganta, disculpen. Entonces, tenemos el M1, el M2. Tenemos también lo que es el M1, M2, M3, M4 y M5. Estos de acá vamos a subdividirlo, vamos a hacer una tablita bien bonita que ya la he hecho con los chicos que han estado conmigo en mi repaso,
Pero por si acaso lo vamos a volver a repetir porque siempre es bueno que lo sepan para que siempre lo tengan presente y no se olviden qué hace cada tipo de receptor. La hicimos bien chiquitita, pero esta vez sí tenemos espacio. Así que dentro de esta tablita lo que vamos a resaltar son las siguientes cosas. Ubicación. No, primero proteína G asociada. De ahí ubicación. Y después pues la respuesta que va a tener. Entonces, básicamente es eso lo que tenemos que aprender de cada receptor. Tenemos que aprender esas cositas. Chicos, de verdad lamento si mi voz no se escucha muy fuerte como siempre. Estoy algo malita de la garganta todavía. Ya. ¿Quiénes? A ver, el M1, M3 y M5, ¿a qué proteína G está asociada? GPQ. Exactamente, GPQ, correcto, GPQ, GPQ, GPQ. Recordando oficio, ¿en qué sistema intervenía? O sea, ¿qué es lo que terminaba formando? Aumento de calcio. Aumento de calcio, correcto, debido a la formación del IP3, del inositol trifosfato, y el diacilglicerol, correcto. Entonces vemos que básicamente es eso. Listo, tenemos eso. ¿Y el M2 y el M4 a quién tenían asociado? ¿A qué proteína G? GI. GI, correcto, muy bien, GI. ¿Y el GI a qué sistema estaba asociado? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Si no se acuerdan, recuerden poner una carita triste. Era inhibición de la adenilgliciclasa, me parece. Exactamente, del sistema de anilatociclasa que al final siempre terminaba produciendo pues aumento de calcio también. Ya, listo. Entonces tenemos GI, inhibe el sistema de anilatociclasa. Perfecto, muy bien. Sigamos. Ahora sí, vamos a empezar por los impares, M1, M3 y M5. Quiero que me digan dónde se ubica M1. En las células parietales. Correcto, en las células parietales. ¿Y qué hacía? ¿Cuál era su respuesta fisiológica? Aumentaba el ácido gástrico. Exactamente. ¿Y el ácido gástrico cómo se llama? Ácido clorhídrico. Exactamente, en las células parietales, y lo que hacía era aumentar el ácido clorhídrico. Muy bien. Los M2, los M3, el M2 y M4 al final. ¿Dónde se encontraban los M3? En músculo liso. Exactamente. Y glándulas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Nada más? Ya. Listo. Músculo liso y glándula. Si yo hablo de músculo liso bronquial, ¿qué es lo que genera? Broncoespasmo. Si yo hablo de músculo liso intestinal, Aumento del peristaltismo. ujú, aumento de peristaltismo. Si yo hablo de glándulas, ¿aumento de qué? De las De células. secreciones. Exactamente. Aquí también tenemos que recordar que se encuentra en el ojito. Entonces, aquí genera pues lo que es miosis. También les mencioné creo que en un momento. Genera miosis también. Y el M5, A nivel de las neuronas. exactamente, a nivel de neuronas del sistema nervioso central.
¿Y qué era lo que hacía? Aumentaba el impulso nervioso. Exactamente, aumentaba el impulso nervioso. Correcto. Dentro de eso también teníamos que ya está, completamos los 3, nos falta el 2 y el 4. El 2 y el 4 estaban unidos a la proteína GI, G inhibitoria. El 2, ¿dónde se encontraba? Corazón. En el corazón, correcto. Si queremos ser más específicos, dentro del corazón se encuentra en el nodo sinoauricular y el aurículo ventricular. Por si acaso, si es que te llegan a preguntar. Está bien. Entonces, dentro de eso vemos que está el corazón. Y en tu corazón, ¿qué es lo que genera? Bradicardia. Bradicardia, correcto. Muy bien. Si hablamos del M4, el M4 ¿en dónde se encuentra? Vasos sanguíneos. Exactamente, se encuentra en vasos sanguíneos. ¿Y qué respuesta genera? Vasodilatación. Exactamente. Vasodilatación. Vasodilata. Correcto, muy bien. Me alegra que vayamos mejorando poco a poco. Y al menos ya esta tablita creo que la mayoría se lo sabe, lo cual me parece perfecto. Ok, siguiendo. Ahora sí que ya sabemos dónde actúan, tenemos que ver qué fármacos están dentro de este grupito. Entonces nosotros tenemos lo que son los fármacos agonistas y antagonistas. Vamos a ver primero los fármacos que son agonistas. Dentro de los fármacos agonistas tenemos lo siguiente. Dentro de fármacos agonistas tenemos los que son agonistas de manera directa, que son los directos, y tenemos los que son los indirectos. Si son directos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Actúan sobre los receptores colinérgicos. Claro, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Imitan a quién? A la acetilcolina. Exactamente, son directos porque ellos tienen una función de imitar a la acetilcolina y poder ocupar sus receptores y desencadenando la misma respuesta. Y los agonistas indirectos, ¿qué es lo que hacen? Inhiben a la ACE. Inhibir a la acetilcolinesterasa o la ACE, correcto. Pero Talía, si es que acá dice que inhibe la ACE y tú nos habías comentado que se inhibe es un antagonista, ¿qué pasa? Como lo dijo Samantha, en su ejemplo, es un antagonista de la acetilcolinesterasa, pero está dentro del grupo de agonistas colinérgicos. ¿Por qué? Porque básicamente por así decirlo, al disminuir su metabolismo, como habíamos visto en la parte de acá, si un fármaco lo que hacía era disminuir el metabolismo, se volvía automáticamente agonista. O sea, ¿cómo yo podría responder si te preguntan, ¿es un agonista o un antagonista? Es un agonista colinérgico directo que imita la perdón, es un agonista colinérgico indirecto cuya función es inhibir a la acetilcolinesterasa para disminuir su metabolismo. Entonces, estás ahí dando una respuesta un poco más completa si te preguntan si es agonista o antagonista. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, continuando con la clase, tenemos que los que imitan a la acetilcolina pueden ser bien ésteres de colina o bien lo que son los alcaloides naturales. Entonces, dentro de los ésteres de colina ya no se usan mucho, pero de todas maneras los tenemos presentes dentro de nosotros. ¿Por qué?
porque los ésteres de colina son un tipo que derivan pues de la colina, por eso se llaman así ésteres de colina, imitan las funciones del neurotransmisor y tienen un mayor tiempo de acción. Eso quiere decir que usualmente aún usamos algunos, como por ejemplo el carbacol, pero ¿qué pasa? Que como son, ¿cómo les puedo decir? O sea, tienen un mayor tiempo de duración, muchas veces la respuesta dura más tiempo, ¿no? Entonces como que por ahí sí, ¿no? O sea, pero vamos a ver. Tenemos dentro de los ésteres de colina, tenemos a la misma acetilcolina, ¿no? Dentro de acá tenemos a la misma acetilcolina. Tenemos a la metacolina, que ya no son muy utilizados, pero hay uno que sí es utilizado y es el carbacol. Este carbacol es utilizado aún hasta el día de hoy, también es un éster de colina y se utiliza en el glaucoma. Se utiliza en el glaucoma para disminuir presión intraocular. Entonces vemos que este fármaco es el que te pueden preguntar un poco más entre los que están dentro de los ésteres de colina. Y dentro de los alcaloides naturales, uno que te pueden preguntar mucho es la pilocarpina. La pilocarpina también sirve para el glaucoma, ¿sí? Este es el que ahorita más se está utilizando. Ahora, dentro de los alcaloides naturales también tenemos otro tipo de fármacos, como por ejemplo la nicotina, lobelia y muscarina. Pero, por ejemplo, la nicotina nosotros no la utilizamos porque es el componente del cigarro. Y la muscarina no la utilizamos porque pertenece a un hongo venenoso, que es la muscaria. Entonces, básicamente, tenemos que esos fármacos, si bien es cierto, están dentro del grupo, no los utilizamos mucho en el ámbito médico. ¿Quiénes utilizamos más? Utilizamos la pilocarpina y utilizamos lo que es el carbacol. Entonces, son los que más hemos visto a nivel médico, se puede decir. ¿Hasta aquí está claro? Sí, una consulta. Sí, Jonathan, dime. En el caso de la pilocarpina y en el caso del carbacol, si bien es cierto, ayudan a disminuir la presión intraocular del ojo y se usa para el glaucoma. Perdón, el pilocarpina creo que sí, para la presión intraocular, ¿verdad? Sí, Si no también me para el equivoco. glaucoma. Sí. Entonces, ¿cuáles son los efectos de cada fármaco y por qué ya no se usa mucho el carbacol? Porque básicamente uno por su obtención, porque bueno, el carbacol es lo más similar a la colina. ¿Y qué pasa? Que sí se usa, no digo que no se use, solamente que se usa menos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la pilocarpina, es más fácil de conseguir, se puede decir. Desde que se creó es mucho más sencillo. Eh, y básicamente, eh, ¿cómo te lo explico? O sea, O sea, hablamos de costos más que todo. hablamos de costos. Recuerda que para la mayoría de los fármacos se dejan de usar, bueno, algunos porque tienen muchas RAMs, pero en el caso de estos es por un tema de costos. O sea, es por un tema Ah, de que la pilocarpina le sale mucho más barato y comprarla, ¿no? Básicamente, ok. tienen el Ah, mismo ok. efecto. O sea, hace exactamente lo mismo, solo que son dos derivados, o sea, diferentes. Ah, ok, gracias. Ajá. Es una pregunta así, me deja así como que... Pero sí, es por un tema de costos más que nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la pilocarpina es un alcaloide, es natural. Se extrae mucho de una planta, no me acuerdo cómo se llama esa planta. Sería mentirte que me acuerdo ahorita. Pero es una plantita que básicamente de ahí se procesa y sale la pilocarpina. Y básicamente es ese alcaloide eh, tiene las propiedades colinérgicas que lo usamos pues para tratar el glaucoma. Y, y básicamente actúa más que nada en los receptores M3, ¿no? O
sea, los M3. Y básicamente, al ser extraído fácilmente de las hojitas de esta planta, que te quería mentirte que ahorita me acuerdo cómo se llama, pues lo hace mucho más fácil de obtener. Entonces, se produce en mayor cantidad y hay un menor costo, ¿no? Por lo mismo, entonces por eso es que más lo usamos. Aún se sigue usando el carbacol en algunas ocasiones, pero ahorita usamos más la pilocarpina, es más fácil de conseguir. Ya, listo. Gracias. Aquí no te preocupes. Listo. Entonces, cuando hablamos de ahí de eso, ya, estábamos en los indirectos, ahora sí pasábamos, que eran los que inhiben a la acetilcolinesterasa. O sea, ellos lo que hacen es disminuir el metabolismo que tiene, pues, disminuir el metabolismo que tiene la acetilcolina, haciendo que la acetilcolina, por así decirlo, ronde y ronde y ronde por el espacio sináptico, estimulando receptores. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá yo mencioné que teníamos, por ejemplo, voy a ponerlos, sí, uno por uno. Aquí teníamos, por ejemplo, a los que son los que a mí me gusta llamar a las sigminas. ¿Por qué? Porque son fármacos de la misma familia de los derivados carbámicos, que tenemos la fisostigmina, tenemos la neostigmina y tenemos la piridostigmina. Todos han venido alguna vez en pregunta de examen. Todos, absolutamente todos. No hay más quien pregunta neostigmina. Pero eso no quiere decir que nunca haya preguntado los otros. Los tres hacen exactamente lo mismo, ¿no? Inhiben a la acetilcolinesterasa. Y los tres lo que son usados para lo que es el tratamiento de lo que es miastenia gravis. ¿Y se acuerdan cuál era su antídoto en caso de que imaginemos yo me pase de neostigmina? ¿Quién era su antídoto? Un bloqueante neuromuscular. Exactamente, los bloqueantes neuromusculares como el rocuronio o el becuronio. Entonces, tenemos que básicamente es eso, lo que está ahí. De ahí de eso tenemos también a lo que es el hedrofonio. El hedrofonio ya es un alcohol simple. Este de acá se usa para el diagnóstico de miastenia gravis. Ya está. De ahí de eso tenemos, por ejemplo, a un órgano fosforado muy común, que es el paratión. El paratión genera pues intoxicación por órgano fosforado, usualmente como les mencioné en la sesión de repaso, vamos a tener que el paratión usualmente te van a presentar tipo caso clínico, que es un agricultor o una persona que está usando pesticidas, que contenía órganos fosforados y bueno, a través de la piel pues entró el fármaco, tal vez no sea letal o lo que sea, pero básicamente llega a la emergencia con todos los síntomas clásicos de haber activado su sistema parasimpático colinérgico. Entonces vamos a verlo con broncoespasmo, que le va a dar dificultad respiratoria. Lo podemos ver con flushing, que es ese rubor rojizo en la cara. ¿Por qué? Por la vasodilatación. Lo vamos a ver con una disminución de la presión, lo vamos a ver hipotenso, justamente por la vasodilatación. Vamos a encontrarlo también con sudoración excesiva, con cialorrea, que es la salivación excesiva, dacriorrea también puede ser, o sea, lágrimas. Podemos encontrarlo con tal vez con bradicardia también, que va a contribuir a la disminución de la presión arterial, ¿no? Lo vamos a encontrar con cefalea también. Entonces vamos a ver que todos esos síntomas de intoxicación por órganos fosforados creados por el paratión te lo van a presentar en tipo caso clínico, es lo más probable. Y tenemos que saber también que aparte de ser un fármaco agonista indirecto, tenemos que saber que su antídoto, ¿qué es? La prolidoxima. Exactamente. Antídoto pralidoxina. Correcto. Bien.
Entonces, hasta ahí son los fármacos agonistas colinérgicos. Ahora sí vamos a ver, por ejemplo, lo que son fármacos, ya vendrían a ser lo que son los antagonistas. Bien. Entonces vamos a ver fármacos antagonistas colinérgicos y aquí vamos a mencionar algunos. Aquí tenemos, por ejemplo, también alcaloides naturales que vendrían a ser, por ejemplo, la atropina. Que la atropina es básicamente un antimuscarínico que trabaja en acción periférica. Entonces tenemos la atropina, que es muy usado. ¿Quién no ha visto en el hospital que usen atropina? Entonces la atropina cuando lo que genera es pues una reversión básicamente de todo lo que si por ejemplo la persona usualmente en intoxicación por órganos fosforados, como el paratión, también se puede usar atropina, no digo que no, sí se puede utilizar y pero pues básicamente no lo usamos mucho por eso. La atropina usualmente lo usamos en casos de emergencia, también es derivado de las plantas y básicamente lo que hace es que tiene acciones antiespasmódicas. O sea, esta atropina lo que va a generar, para más o menos comentarlo así de manera oral, es un antídoto en intoxicación por órgano fosforado, sí, porque revierte la respuesta, ¿ya? Pero si queremos ser más específicos, si te ponen, por ejemplo, en el examen pralidoxima y atropina, vas a poner pralidoxima. Pero la atropina también se usa para revertir esos efectos de la acetilcolina. Y también vamos a ver que posee, por ejemplo, una función como es antimuscarínica, va a inhibir también secreciones salivales, bronquiales, relaja la musculatura bronquial y, por ejemplo, si hay una persona con un laringoespasmo, vamos a administrarle este medicamento y de tal manera pues que disminuye el moco y el espasmo laringio que se tiene pues en los pacientes. Entonces vamos a tener que, para eso más que nada se utiliza. No te van a preguntar mucho eso, pero para que más o menos lo vayan sabiendo, ¿no? O sea, relaja el músculo liso, ¿por qué? Porque es un antimuscarínico. Y obviamente también a su vez aumenta, también lo pueden haber visto en casos de personas que están con bradicardia, también la atropina puede elevar la frecuencia cardíaca debido a que básicamente recuerden que este es un antimuscarínico, no solo actúa sobre M3, también puede actuar sobre M2 y si actúa sobre M2 va a aumentar la frecuencia cardíaca al bloquear el receptor. Entonces vemos que la atropina es un antimuscarínico de acción periférica. Tenemos también aquí la escopolamina. La escopolamina te lo pueden preguntar, pero no específicamente escopolamina. No te lo preguntan exactamente cómo su mecanismo de acción, su efecto. No, lo que más te van a decir es que te pueden poner un paciente que viene con espasmos y te lo van a decir y te dice qué fármaco sería el más útil en este caso, la escopolamina, porque específicamente este se usa para tratamiento de espasmos. Tratamiento de espasmos. De ahí de eso, tenemos a otros también muy conocidos como el bromuro, por ejemplo, de ipratropio o bromuro de tiotropio. Que básicamente estos sí son antimuscarínicos, estos sí bloquean el M3, sí son específicos al M3 y son más que nada usados en el asma. ¿Por qué son usados en asma? Alguien que me diga. ¿Por qué yo uso estos fármacos que son bloqueantes del muscarínico 3 para tratamiento de asma? ¿Por qué?
Porque los M3 se encuentran principalmente en el músculo liso bronquial, entonces, y en su respuesta fisiológica antagonistas es el broncoespasmo, ¿no? Y bloquea nuestro receptor, o sea, como antagonista produce broncodilatación. Exactamente. O sea, lo que usualmente pasa, para ponerles en contexto lo que acaba de decir su compañera, es que cuando uno activa el M3, habíamos visto que en el músculo liso bronquial se producía broncoespasmo. Pero como estos son antagonistas, van a bloquear ese receptor M3. Si no hay broncoespasmo, la respuesta va a ser una broncodilatación, que pues va a permitir a los pacientes con asma respirar mejor. Entonces, justamente por eso se usa en asma. Estos son los fármacos antagonistas colinérgicos más conocidos, no son los únicos, pero sí son los más preguntados en el examen. Ya. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Sofía dice que sí. Samantha creo que también. Jonathan, sí, también. ¿Hay preguntas, dudas? Bueno, no escucho dudas, así que vamos a continuar. Vamos a ver ahora sí la transmisión adrenérgica y ya con eso terminamos. Dentro de... Vamos a ver acá. Transmisión. Lo que es transmisión adrenérgica. Ya está. Entonces, en la transmisión adrenérgica hablamos pues de lo que es la noradrenalina. ¿Alguien se acuerda cómo se forma la noradrenalina? ¿Alguien se acuerda cuál es el proceso para poder formar noradrenalina? Lo puede escribir en el chat si gusta. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? Ya saben, carita triste si no saben. Muy bien, no saben, entonces vamos a explicarles. La noradrenalina se forma de la siguiente manera. Tenemos nosotros un precursor, que ese precursor es, perdónenme, ese precursor es la tirosina. Entonces tenemos que la tirosina es el precursor de todo. Entonces tenemos que este precursor, ¿qué es lo que va a hacer? Este va a transformarse obviamente por una serie de procesos bioquímicos que no entran al caso para explicarles, ¿ya? Pero se transforma en dopa, que el dopa es el precursor a su vez de la dopamina. Entonces, esta dopamina es la que finalmente termina siendo noradrenalina. Y esta noradrenalina a su vez se puede, por así decirlo, volver solamente adrenalina. Pero recuerden que nosotros dentro de transmisión vamos a ver y vamos a quedarnos aquí, en la noradrenalina, porque este va a ser mi neurotransmisor que va a dar la mayoría de las respuestas. Es el que más vamos a ir mencionando. Y bueno, dentro de medicina o dentro de los exámenes también lo van a poder encontrar como NA. ¿Ya? O sea, si ustedes ven que dice así, NA significa noradrenalina si estamos hablando en un contexto de neurotransmisores. Ojo. ¿No? Entonces, si hablamos de un contexto de neurotransmisores, noradrenalina, NA. Ya está. Entonces, hasta aquí, esto es cómo se forma la noradrenalina. Entonces, tenemos que en un inicio es tirosina, que pasa a ser dopa, luego dopamina, y esa dopamina se transforma en noradrenalina. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces vamos a ver que ustedes mismas habían mencionado dentro de la sesión introductoria que teníamos pues diversos receptores, ¿no? De la farmacología del sistema nervioso autónomo y sobre todo
Ya habíamos visto los nicotínicos y muscarínicos que pertenecían al lado colinérgico. Ahora que vamos a ver el lado adrenérgico, vamos a ver otros receptores como por ejemplo los alfa y los beta. Entonces, tenemos que dentro de ello, del alfa, no vamos a ver acá, receptores alfa. Receptores alfa, hay alfa 1 y alfa 2. Este de aquí todavía no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque este lo vamos a ver cuando veamos antihipertensivos. Ahí nos vamos a explayar bastante sobre este receptor de acá. Cuando veamos antihipertensivos, ahí sí vamos a hablar todo lo que queramos sobre el alfa 2 adrenérgico. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver en la parte de antihipertensivos. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Hablando del alfa 1, ¿dónde se encuentra? Ojos y vasos sanguíneos. Exactamente. Vamos a hacer el mismo cuadrito ya. Vamos a tener que tenemos receptores alfa. Tenemos espacio para hacerlo acá. Ya vamos a ver el alfa. Sí, no, el alfa 1 se encuentra ubicado muy bien, como tú lo estás diciendo, en lo que es, primero que nada, en vasos sanguíneos o musculatura lisa vascular. También lo pueden encontrar de las dos formas en su examen. Vasos sanguíneos. Y pues en el músculo dilatador pupilar, ¿no? Que básicamente es esa lógica. Como lo dijo Samantha, se encuentra en los ojos. ¿En dónde? En el músculo dilatador pupilar. ¿Y qué va a desencadenar? En los vasos sanguíneos, ¿qué desencadena? ¿Qué genera? Vasoconstricción. Vasoconstricción, exactamente. Vasoconstricción. Y luego en el músculo liso en el músculo dilatador pupilar del ojo, lo que va a generar es midriasis. Listo. Ya. Y para terminar, este alfa 1, ¿a qué proteína G está asociada? ¿GPQ, GI o GS? ¿A qué proteína G se encuentra asociada? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, entonces este alfa 1 se encuentra asociada a la proteína GPQ. Ya, por si les pegaba a preguntar. Y esto es lo que genera. Bien. De ahí tenemos pues tenemos los beta 1. Que los beta 1, ¿a qué proteína G están asociadas? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? GS. Exactamente, a la GS o G estimulante que se estaba sincronizado con el sistema adenilato ciclasa. Perfecto. ¿Dónde se encuentra? Corazón. En el corazón, perfecto. En el corazón. Lo que va a desencadenar esta activación, ¿alguien sabe qué va a desencadenar? Taquicardia. Exactamente. Puede generar taquicardia, sí es cierto. Dentro de eso nosotros le llamamos estimula el trabajo cardíaco. Así lo van a encontrar muchas veces en su examen más que taquicardia.
estimula el trabajo cardíaco. O sea, vamos a ver propiedades cardíacas como el inotropismo. Tenemos que recordar porque hay muchas veces que el docente, en lugar de poner estímulo al trabajo cardíaco o taquicardia, como lo dijo Samantha, lo va a poner más que nada por las propiedades cardíacas. O sea, las propiedades como inotropismo, cronotropismo, dromotropismo positivo. Esas propiedades cardíacas la deben haber visto en fisiología o la van a ver en fisiología si es que aún no llevan todavía el curso. Entonces, vamos a ver que el inotropismo, ¿a qué se refería? ¿Alguien? ¿Nadie? Es la fuerza de contracción. Exactamente. Dentro de las propiedades cardíacas tenemos que era la parte de la fuerza de contracción. Si hablamos de dromotropismo, Dromo es la velocidad de conducción. claro, la conducción del impulso cardíaco, muy bien. Y si hablamos de cronotropismo, La frecuencia cardíaca. exactamente, se habla de la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo digo que tengo inotropismo, cronotropismo y dromotropismo positivo, se refiere a que va a haber un mayor trabajo cardíaco, que obviamente, si es que este trabajo cardíaco continúa estimulado, va a llevar a una taquicardia, como lo menciona Samantha. Entonces, básicamente lo pueden presentar de las diversas maneras y ambas son válidas. Bien, perfecto. De ahí de eso tenemos lo siguiente. Tenemos los beta 2. ¿El beta 2 a qué proteína G está asociado? ¿Alguien? GS también. Exactamente, GS también. ¿Y en dónde se encuentra ubicado? Músculo liso bronquial. Ya, músculo liso, muy bien. También se encuentra en el esquelético, por si acaso. Dentro del músculo liso, imaginemos que es bronquial. ¿Qué va a generar? Relajación. ¿Qué sería broncodilata? Broncodilatación. Exactamente, broncodilatación. Si hablamos de músculo liso bronquial. Y si hablamos pues de músculo esquelético, lo que va a generar es ¿cómo se llama? Tremor. El tremor es el temblor fino. Ojo. Para ponerlo gráficamente, el tremor es cuando básicamente, no sé si han visto los pacientes con Parkinson que se mueven así, que no está, o sea, el temblor no es exagerado, sino que es fino. A eso se le llama tremor. Y es lo que genera si se activa el B2. Eso no es muy preguntado, pero una vez llegó a preguntar, y por eso lo pongo ahí todavía en la clase, porque ha llegado a preguntar una vez, 2 veces, creo que llegó a preguntar. Pero por si acaso lo pongo, por si acaso. Por si acaso vuelve a hacer pesadito y vuelve a preguntar de nuevo, entonces ya más o menos ya ustedes tienen el conocimiento. Hasta aquí está claro, ya vamos ya a los receptores. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Bien, perfecto. Vamos a seguir ahora sí con los fármacos ya para culminar esta sesión de clase. Entonces ahora sí, vamos a ver los fármacos agonistas adrenérgicos, perdón. Tenemos fármacos que son agonistas. Ya está. Fármacos agonistas adrenérgicos. Dentro de estos fármacos agonistas adrenérgicos tenemos, por ejemplo, los que son, por ejemplo, el alfa 1. En el alfa 1 tenemos, pues, por ejemplo,
a la fenilefrina o a la efedrina. Lo voy a poner acá. Efedrina, fenilefrina. La efedrina y la fenilefrina, ¿qué es lo que tienen? Que son parte de componentes de los famosos antigripales, que bueno, no son antigripales, en realidad son solamente para evitar la mucosidad, pero porque la gripe es viral, no hay tratamiento específico. Entonces, dentro de la fenilefrina, por ejemplo, está dentro de lo que son los antigripales. ¿Qué hacen estos? Al contrario, recuerden que el alfa-1, si se pone agonista, hay vasoconstricción. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber vasoconstricción, evita pues que haya rinorrea o producción de moco. Entonces, vamos a ver que al no producir moco, o sea, es bastante mayor alivio para esas personas que tienen la sintomatología de la gripe. Entonces, estas fenilefrinas se encuentran en esos antigripales. Por eso es que está contraindicado en pacientes hipertensos. ¿Por qué está ya contraindicado? Alguien que me diga. Será porque vaya a incrementar la presión arterial, ¿no? Porque Exactamente. taquicardia. Claro, justamente porque, bueno, a nivel de los vasos sanguíneos de la nariz, obviamente va a evitar que se produzca el moco, pero a nivel general, si una persona con hipertensión consume grandes cantidades de antigripales, porque no sé si han visto que hay bastantes pacientes que se automedican y que generan que la mayoría de los pacientes se automedican de tal manera que consumen 3, 4 de estos sobrecitos como si fuera cualquier cosa. Entonces, si es un paciente hipertenso, podría desencadenar un cuadro hipertensivo debido a la fenilefrina que los compone. O sea, cuando ustedes tengan ahora sí, vayan ya el próximo ciclo de sus prácticas clínicas y vean a un paciente que es hipertenso y esté consumiendo fenilefrina, ya les sabrán explicar por qué no debería consumirla. Bien, en alfa 2, que no lo vamos a ver todavía, pero vamos a ir mencionando uno de los fármacos que es la alfa-metildopa, que se usa para reducir la presión arterial en embarazadas, en gestantes. Entonces lo vamos a ver el alfa-metildopa, pero no lo vamos a entrar en detalle hasta que lleguemos a antihipertensivos. De ahí de eso tenemos los beta 1, que son, por ejemplo, como la dobutamina, que, por ejemplo, en personas o pacientes con insuficiencia cardíaca se les administra para que su corazón pueda como que trabajar y obviamente no lleguen a morir. Entonces se le administra esta dobutamina. Y en beta 2 tenemos, pues, por ejemplo, el salbutamol, que es el más conocido, que es un fármaco agonista beta 2 que permite broncodilatación y es usado pues en pacientes asmáticos. Bien. Ahora, hay unos fármacos agonistas que no tienen receptor específico, sino que son no selectivos, que los voy a poner acá de otro color. ¿Por qué? Porque estos de acá básicamente lo que hacen es como no tienen un receptor en específico. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. Por ejemplo, está la anfetamina, que habíamos mencionado que las anfetaminas liberan noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ellas van a ser agonistas, pero por hacer que la noradrenalina esté circulando en el espacio sináptico y sobreestimulando receptores. Por eso es que cuando vemos una persona que consume anfetaminas, vamos a ver que cuando llega a consulta lo vamos a tener con una presión arterial elevada, lo vamos a ver con las pupilas dilatadas, hay una midriasis, vamos a ver que hay taquicardia justamente por los receptores beta 1. Entonces vamos a ver, incluso muchos de ellos presentan el famoso tremor que les mencioné, ¿no? Que es el temblor fino debido al consumo de estas drogas, ¿no? Entonces tenemos la anfetamina y la cocaína, porque la cocaína en su caso, ¿no? La cocaína tiene casi el mismo efecto. Entonces vamos a ver que estos dos son drogas, sí, recreativas, pero ¿por qué las mencionamos? Porque ustedes sabrán que dentro de medicina vamos a llegar a ver alguna vez pacientes que consumen estas drogas de abuso y más o menos tenemos que aprender a reconocer cuando, por ejemplo, venga con una intoxicación por cocaína o por anfetamina, ¿qué es lo que vas a ver? Una respuesta completamente adrenérgica. Entonces, por eso los menciono y porque ha venido dentro de preguntas de examen. Entonces vemos ahí. Y de ahí del otro lado tenemos los fármacos antagonistas. ¿Cómo, Talia? ¿Pero cómo ha venido en pregunta de examen esos no selectivos? Te lo ponen.
te ponen casos de personas con por ejemplo, te pueden poner, ¿no? ¿Cuál es un fármaco agonista no selectivo, droga de abuso? Y ya, anfetamina, cocaína. Por otro lado, tenemos los fármacos antagonistas, ¿no? Antagonistas, adrenérgicos también, pues obviamente. Y vamos a ver que dentro de estos fármacos antagonistas tenemos, por ejemplo, los que son antagonistas al alfa-1, que básicamente acá tenemos a la tamsulosina, que la tamsulosina lo vamos a ver también cuando veamos antihipertensivos, pero estos básicamente se usan pues en personas que, por ejemplo, tienen hiperplasia prostática, o sea, la próstata grande para liberar presión. Lo vamos a ver cuando veamos mejor antihipertensivos, pero lo voy mencionando por el momento. En alfa 2 no hay fármaco de importancia médica, por lo cual no lo vamos a mencionar. Después de eso tenemos los beta bloqueadores, o sea, los beta block, que le digo yo. Los beta bloqueadores tenemos los que son selectivos. Eso quiere decir que ellos solamente se van con beta 1, o sea, bloquean beta 1. ¿Y estos cuáles son? Estos son, por ejemplo, el atenolol, tenemos el metoprolol, tenemos lo que es el bisoprolol y el carvedilol. Bisoprolol, carvedilol y esmolol. Esto sí es bueno que se lo aprendan porque los vamos a volver a ver cuando veamos antihipertensivos. Y de ahí de esos beta blocks selectivos beta 1 tenemos los que son no selectivos. O sea, estos se van con beta 1 o con beta 2 y lo bloquean. El ejemplo más claro de este fármaco es el propanolol. Este propanolol es un beta block no selectivo y lo más importante es que está contraindicado en pacientes con asma. ¿Por qué estaría contraindicado? Lo menciono en el repaso, pero me gustaría que lo vuelvan a decir. Porque puede causar broncoespasmo bloqueando beta 2, ¿no? Exactamente, puede causar broncoespasmo si llega a bloquear a beta 2. Muy bien, perfecto. Entonces vemos que por eso está contraindicado en asma, también es bien preguntado en exámenes. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Chicos, mimidos, ¿qué pasó? Ya. Entonces, no ha quedado ninguna duda al respecto. Bien, perfecto. Entonces, ¿les gustaría que les pasen estos resúmenes que yo hago en la clase o no sé? Depende de ustedes. Sí, dicen por ahí. ¿Sí? ¿Sí les gustaría? Sí, por favor. Aquí. Entonces voy a hacer para pasárselos. Denme un segundito para poder pasarles el post-test. Denme unos minutitos, está cargando el correo con el cual los tengo a todos. Así que denme 2 minutitos para pasárselos. No se vayan a ir todavía de la reunión porque necesito registrar su asistencia. ¿Por qué, chicos? Porque a mí me gusta siempre regalar a los alumnos que siempre asisten al final de cada sesión. O sea, que yo vea que siempre están asistiendo. Al final del ciclo me gusta darles algo significativo pues para su siguiente ciclo. Entonces, no se vayan todavía. Voy a pasar el post. Denme unos minutitos.